El error comienza cuando crees que despertar significa volverse intocable. La verdad es la opuesta. Cuanto más lúcido te vuelves, más intenta el mundo ponerte a prueba. La claridad es una amenaza disfrazada de luz. Quienes aún duermen sienten su presencia como un espejo incómodo e intentan romperlo. La persona espiritualmente despierta necesita aprender a defenderse, no con violencia, sino con frialdad. Vivimos en una era que confunde la bondad con la ingenuidad. Quienes mantienen la calma son vistos como débiles. Quienes son compasivos son explotados. Pero los verdaderamente despiertos no buscan aprobación, observan. Usan el silencio como escudo y el discernimiento como arma. La espiritualidad no es una huida de la jungla, sino la capacidad de atravesarla sin perder la lucidez. No se equivoquen, el camino espiritual es un campo de poder. Quienes lo comprenden dominan su propio destino. Quienes lo ignoran se convierten en peones en el juego de otro. La fuerza interior no se exhibe, se ejerce. La serenidad es táctica, la compasión es calculada y la humildad es un disfraz. El iluminado que no comprende esto termina devorado por su propia pureza. La luz sin estrategia ciega. La conciencia sin defensa destruye. Si has despertado espiritualmente, no muestres debilidad, porque el mundo pone a prueba constantemente a quienes se atreven a ver demasiado. La mayoría cree que el despertar espiritual traerá la paz, pero la verdad es que te hace visible un blanco. Cuando empiezas a ver con claridad, inevitablemente perturbas a quienes viven en la niebla. Tu presencia expone el letargo de los demás, y el mundo, por su naturaleza, reacciona atacando lo que lo amenaza. El despertar es un acto de guerra disfrazado de serenidad. La fragilidad comienza cuando el iluminado olvida dónde está. Cree haber alcanzado un plano superior a la naturaleza humana y, por lo tanto, baja la guardia. Olvida que la selva sigue viva, solo que ahora se viste de traje, de gentileza, de sonrisa. Es ahí, en el instante en que se cree inmune, cuando el depredador muerde. El ingenuo espiritual se ofrece en bandeja de plata en nombre de la luz. La conciencia elevada debe ser un escudo, no un altar de sacrificios. Quienes realmente han despertado comprenden que la claridad requiere estrategia. No alardean, observan. No reaccionan, interpretan. Su silencio es calculado, no sumiso. Ser pacífico es distinto de ser dócil. Y quienes no ven esta diferencia terminan siendo presa fácil para otros. Muchos maestros han caído en este error. Han confundido la compasión con la exposición, la vulnerabilidad con la debilidad. Hay belleza en abrirse, pero también sabiduría en protegerse. El poder espiritual es sutil y por eso mismo debe ser custodiado. Ocultarse no es debilidad. Canalizar la energía solo hacia lo que merece recibirla es fortaleza. El despertar no es el fin de la lucha, sino su comienzo en otro plano. Ahora la batalla se libra tanto dentro como fuera. Es una guerra de percepciones, disfraces y silencios. El depredador moderno no tiene dientes, sino intenciones. Y el que ha despertado necesita aprender a devolverle la sonrisa, no por miedo, sino por dominio. Existe un error común entre quienes buscan el dominio de sí mismos: confundir la serenidad con la rendición. La verdadera calma no es pasiva, es una superficie lisa que oculta la profundidad del cálculo. Cuando alguien pierde el control, revela el mapa de su propio territorio emocional. Pero quien permanece sereno, incluso bajo presión, se convierte en un espejo opaco. El otro se desespera porque desconoce lo que tú ves. La serenidad es el disfraz más elegante del poder. Los antiguos emperadores lo sabían. Permanecían en silencio durante horas en las audiencias, limitándose a observar, mientras sus consejeros se delataban con su verborrea. La calma, cuando es genuina, incomoda. Obliga al otro a rebelarse, porque los seres humanos temen lo que no pueden descifrar. Pero existe una falsa serenidad nacida de la cobardía.
Es el silencio de quien teme el conflicto, no de quien lo domina. Esta calma adornada se quiebra fácilmente. Basta una provocación más aguda para que la fachada se resquebraje. Por lo tanto, quien verdaderamente despierta no busca aparentar calma. Se vuelve inquebrantable. La serenidad es una consecuencia, no una actuación. Cuando se usa como táctica, la calma desarma al enemigo y conserva energía. Es como el agua antes del fuego. Absorbe el impacto, espera y luego penetra en las debilidades del oponente. La persona sabia observa el caos externo sin dejarse afectar. Sabe que quien reacciona primero pierde. La serenidad no es debilidad. Es el terreno fértil donde reposa el poder antes de atacar. Dominarse a uno mismo es dominar el tiempo, y quien domina el tiempo vence sin prisas. Muchos confunden el despertar con la pureza. Creen que ver el mundo con claridad equivale a creer en la bondad universal. Este es el error fatal. Suponer que la conciencia disuelve el instinto de poder en los demás. Solo lo revela con mayor nitidez. La ingenuidad es el lujo de quienes aún no han sido puestos a prueba. Y el despierto que insiste en ser inocente cae con más fuerza porque cree estar protegido por la verdad. El mundo espiritual está plagado de falsos sabios, disfrazados de seres humildes. Venden compasión mientras compiten por estatus. Repiten frases sobre amor y vibración, pero viven del reconocimiento que dicen despreciar. Los ingenuos se acercan creyendo haber encontrado refugio y, sin darse cuenta, alimentan el ego ajeno. Así es como los puros se convierten en siervos y los siervos en amargados. El verdadero despertar no elimina el cinismo, lo percibe sin contaminarse. Reconoce la dualidad de la naturaleza humana, la luz y la manipulación coexisten. La conciencia no borra el juego, solo muestra el tablero. Y quien pretende ignorarlo ya ha perdido. La ingenuidad espiritual es una forma de evasión, un miedo disfrazado de fe. Estar despierto no se trata de ser bueno, sino de ser lúcido. Se trata de observar al lobo y comprender su propósito. La claridad no te convierte en enemigo del mundo, te hace inalcanzable para él. El error radica en intentar transformarlo todo en luz. Algunas sombras son necesarias para que la forma permanezca nítida. Los espiritualmente ingenuos buscan la pureza, los despiertos, el poder interior. Unos intentan escapar de la naturaleza humana, otros aprenden a usarla. Y es en este abismo entre ambos donde la mayoría tropieza. Existe la creencia infantil de que el poder espiritual proviene de la pureza, como si un ser iluminado fuera incapaz de sentir ira, deseo o miedo. Esta ilusión destruye a más personas de las que salva. El verdadero poder nace cuando aprendes a dominar estos impulsos, no cuando intentas reprimirlos. Negar tu propia sombra es entregarle el control. El control no proviene de la negación, sino de la integración. Los antiguos monjes lo sabían. Muchos dedicaban años a la meditación, no para escapar de las pasiones, sino para conocerlas desde dentro, para descubrir dónde se oculta el ego, en qué tono de voz se expresa. Solo entonces podían guiarlo. La pureza en este sentido es estéril. El control, en cambio, no lo es. Exige serenidad, presencia y una honestidad que duele. Quienes buscan la pureza se vuelven frágiles. Cualquier defecto los destruye. Se castigan constantemente por sentir lo que es natural. La persona controlada, en cambio, utiliza sus sentimientos como combustible. Transforma el instinto en precisión. La ira, cuando se doma, se convierte en enfoque. El miedo, cuando se comprende, se convierte en interpretación. Ahí es donde lo espiritual y lo estratégico se encuentran. El poder interior no es moral, sino funcional. No se pregunta qué es lo correcto, sino qué es efectivo. Quienes han despertado comprenden que las emociones son herramientas y que el peligro reside en quienes las ignoran. Es el mismo principio que el de un general que conoce el terreno. Quien lo domina vence, quien lo teme muere atrapado en él. Ser puro es intentar complacer a los dioses.
Ser controlado es convertirse en uno de ellos. Pocos lo admiten, pero toda compasión conlleva un cierto poder. Ayudar es, en cierta medida, intervenir, y quien interviene altera el curso de los acontecimientos. El error reside en creer que la bondad es neutral. Incluso el gesto más puro crea una deuda, altera la jerarquía invisible entre quien da y quien recibe. Quienes han despertado comprenden este equilibrio y emplean la compasión con precisión, no por culpa ni vanidad. Los grandes líderes espirituales nunca ayudaron a todo el mundo, y con razón. Sabían que la salvación excesiva destruye a quien se salva. Dar demasiado es robarle al otro su fuerza. Los sabios ayudan cuando ven potencial de crecimiento. Los ingenuos ayudan para sentirse necesarios. La diferencia es sutil, pero define destinos. La compasión sin estrategia no es más que otra forma de vanidad disfrazada de altruismo. Hay momentos en que la mejor ayuda es la distancia. Observar sin intervenir requiere más fortaleza que actuar impulsivamente. A veces, permitir que alguien caiga es la única manera de despertarlo. Pero el sentimentalismo espiritual confunde el dolor con el fracaso. Olvida que el dolor es el lenguaje de la transformación. Quien ha despertado comprende este lenguaje e interviene solo cuando el silencio deja de enseñar. La compasión estratégica no es fría, sino lúcida. Comprende el juego del equilibrio, el ritmo de los intercambios. Sabe que todo acto de bondad debe ir acompañado de conciencia. De lo contrario se convierte en veneno. La verdadera ayuda es aquella que no crea dependencia, sino autonomía. Quienes ayudan con sabiduría no buscan ser recordados. Desean ver al otro crecer lo suficiente como para olvidarlos. Ese es el poder silencioso de quienes dominan su propio corazón. El ser despierto vive en dos mundos. Uno interno, vasto, sereno, lleno de claridad. El otro externo, ruidoso, competitivo, ávido de dominio. Entre estos dos planos existe una tensión permanente. El mundo cínico ve al ser despierto como un cuerpo extraño, alguien que no sigue las reglas y, por lo tanto, amenaza a quienes dependen de él. La serenidad inquieta más al depredador que la confrontación. Esta guerra no se libra con armas visibles. Se basa en sutilezas, miradas, omisiones, palabras cuidadosamente elegidas. Quien despierta debe aprender a hablar sin exponerse, a moverse sin dejar rastro. Lo que el mundo llama neutralidad es en realidad una táctica. Quienes no toman partido abiertamente conservan la capacidad de observar a todos. Así es como lo espiritual sobrevive en la arena política. Pero esta guerra tiene un precio. La claridad pesa mucho. Ver demasiado puede llevar a la soledad. El que despierta se da cuenta de que pocos desean realmente la verdad. Prefieren historias que les brinden comodidad. Es tentador cerrar los ojos y fingir normalidad. Pero el precio de la paz con el mundo siempre es la guerra interior. Y el verdaderamente despierto no se permite esta traición. Ser consciente espiritualmente en un mundo cínico exige frialdad. No la frialdad del desdén, sino la de un cirujano, precisa, necesaria, sin sentimentalismos. La persona espiritualmente ingenua se pierde intentando curar el cinismo. La persona despierta comprende que debe coexistir con él, manteniéndose pura en medio del fango. La guerra silenciosa es, en esencia, un entrenamiento, resistir sin endurecerse, actuar sin corromperse, es luchar contra lo invisible y permanecer íntegro. La fuerza más temida es la que nadie percibe. Mostrar poder despierta resistencia. Ocultarlo crea espacio. Quienes han despertado comprenden que la verdadera ventaja reside en aparentar menos de lo que son. La humildad, cuando se usa conscientemente, se transforma en un velo que confunde la mirada ajena. Mientras otros subestiman, tú observas, recopilas información, calculas. Es el arte de volverse invisible para actuar con libertad. La mayoría de la gente malgasta energía intentando demostrar su valía. Es vanidad disfrazada de sinceridad.
Cuanto más demuestra alguien su poder, más depende de la aprobación externa. Quien ha despertado no necesita público. Se nutre del silencio y el silencio lo protege. Su humildad es estratégica. No busca aplausos, busca conectar con los demás. Quien se inclina temprano, se levanta en el momento justo. Hay poder en dejar que otros crean que te dominan. Esta ilusión relaja al enemigo y crea oportunidades. Los estrategas de la antigüedad sabían que el orgullo es el talón de Aquiles de los fuertes. Fingir debilidad es una forma de generar exceso de confianza en los demás. La humildad, entonces, se convierte en una trampa. Un juego sutil, pero letal. La diferencia entre la humildad genuina y la tácita reside en la intención. La primera surge del autoconocimiento, la segunda del discernimiento. Ambas pueden coexistir si existe claridad. Lo importante no es entregar el alma en un intento por aparentar pureza. La verdadera humildad es firme, no sumisa. Ocultar tu fuerza es preservar tu poder. No todos merecen conocer la magnitud de lo que llevas dentro. La sombra protege la llama. La prisa es el instinto de los débiles. Quienes temen perder huyen. Quienes comprenden el tiempo esperan. La paciencia es el arma invisible de quienes saben que todo madura lentamente. En el plano espiritual es más que una virtud, es una estrategia. Los iluminados observan el ritmo natural de las cosas y aprenden a fluir con él, sin forzarlo. Así es como vencen sin tener que luchar. Los impacientes confunden movimiento con progreso. Quieren resultados rápidos, reconocimiento inmediato, señales de aprobación. Pero la verdadera maestría es silenciosa. Crece en la oscuridad sin testigos. Es el guerrero que afila su espada durante años antes de usarla. Los despiertos comprenden que el poder que llega lentamente arraiga más profundamente. Lo que se obtiene fácilmente se desvanece. La paciencia no es pasividad, sino estrategia. Es saber cuándo actuar y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio debilite al oponente. Es observar cómo el enemigo gasta energía intentando descifrarte, mientras tú simplemente respiras. Cada segundo de espera es una victoria invisible. Los impacientes renuncian a su propia fuerza. Los pacientes la acumulan. Los antiguos lo llamaban el dominio del tiempo interior. Quienes tienen paciencia no dependen del reloj. Ellos marcan su propio ritmo. El mundo moderno, ansioso y ruidoso, ha perdido este poder. Lo quiere todo ya y por lo tanto vive agotado. El despierto, en cambio, se eleva por encima de la urgencia colectiva. Sabe que el tiempo es el bien más preciado que existe. Ser paciente es tener fe en uno mismo. Es saber que el destino llegará cuando uno esté preparado para recibirlo. La mayoría aún cree que la espiritualidad es un refugio de la política, un espacio puro, ajeno a las disputas humanas, ingenuidad. Donde hay atención, hay poder, y donde hay poder, hay manipulación. El ámbito espiritual no es la excepción, solo que es más sutil. Los despiertos ven a través del juego, maestros que compiten por discípulos. Discursos disfrazados de amor que sirven a la vanidad. Carisma usado como moneda de cambio. Esto no invalida el camino espiritual, sino que lo hace humano. Toda estructura que reúne mentes y emociones inevitablemente crea jerarquías. El problema radica en fingir que no existen. La persona sabia observa el fluir del poder como quien lee el viento, sin juzgarlo, pero sin dejarse arrastrar. Comprende que la pureza y la influencia rara coexisten por casualidad. Algunos usan el lenguaje del espíritu para acumular seguidores, otros para liberarse de ellos. El iluminado elige el segundo camino. Habla cuando es necesario y guarda silencio cuando el discurso empieza a servir más a su ego que a la verdad. Reconoce que incluso el deseo de enseñar puede ocultar una ambición de dominación. Por eso el verdadero maestro parece ausente. No busca el centro, busca la claridad. La espiritualidad, en su esencia, es un campo de energía y la energía busca dirección. Quienes carecen de un propósito definido terminan alimentando el propósito de otros.
Por lo tanto, la vigilancia es esencial. Los iluminados protegen su atención como quien guarda oro. En el juego invisible del poder espiritual, el ganador es aquel que no necesita ser visto. La etapa final del despertar no es la iluminación, sino la invisibilidad. Se alcanza un punto en el que el poder se refina tanto que no necesita ser mostrado, ni siquiera comprendido. El despierto deja de ser una figura y se convierte en una presencia. No compite, no explica, no intenta convertir. Simplemente mueve las piezas del juego con el más mínimo gesto. Y lo curioso es que cuanto menos busca influir, más crece. La mayoría desea ser recordada. Quienes han despertado anhelan permanecer intactos. Comprende que toda exposición tiene un precio. Cuanto más te ve el mundo, más te reclama. La verdadera trascendencia consiste en escapar de las manos que intentan moldearte, tanto las ajenas como las tuyas propias. Es vivir entre los hombres sin necesidad de ser uno de ellos en todo momento. El reino invisible es frío, pero no vacío. Es la serenidad de quien no necesita demostrar nada. No huye del mundo, simplemente lo atraviesa con ligereza, como quien sabe que ya ha vencido. Su poder es como el viento. Todos lo sienten, nadie puede detenerlo. Esta es la forma suprema de fuerza, la que no necesita forma. La destrucción alcanza a quienes confunden trascendencia con prominencia. Todo brillo excesivo ciega. Los iluminados aprenden a reducir su propio brillo hasta alcanzar la claridad pura, sin centro, sin límites, sin nombre. El ego se disuelve, pero la lucidez permanece. Trascender es desaparecer del juego sin abandonar el tablero. Es permanecer, pero en una frecuencia diferente. A esto el mundo lo llama paz y a los iluminados, maestría.